saben que hoy es un día especial. Porque dice la palabra de Dios, este es el día que hizo ¿quién? El Señor. A veces hasta no nos damos cuenta de esas cosas tan poderosas y maravillosas y nos olvidamos de darle gracias al Señor. Este día cuando nos levantamos, que tenemos un rayo de sol, o el día que hay lluvia, eso lo ha creado el Señor para nosotros, para que nosotros podamos disfrutar. Es verdad que a causa del pecado del hombre y de generación en generación que se han corrompido, entonces hay cosas que suceden que vemos que no parecen que estén bien, pero Dios ha creado algo perfecto, maravilloso, para que nosotros podamos disfrutarlo. Amén. Entonces, cuando cada mañana despertamos, agradecemos a Dios por un día más de vida, pero no solo por eso, sino por todo lo que Él ha creado para que nosotros, sus hijos, podamos disfrutar. Amén. Entonces, debemos ser agradecidos en todo. No, a veces decimos, uy, pero hoy no pasó nada, no sucedió nada. Y en realidad el Señor ya nos dio la posibilidad de tener un día más de vida, nos dio la posibilidad de transitar por un día que Él ha creado en la eternidad, desde la eternidad para nosotros. Y en esta mañana, en este día especial que el Señor ha creado, que es único e irrepetible. ¿Sabía eso? Mañana será otro día, pero hoy es el día que hizo el Señor. Dice la palabra, nos alegraremos y gozaremos. ¿En quién? En Él. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, la palabra del Señor, en el libro o en la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3. Si lo encontró, puede decir amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer primero los dos últimos versículos y luego vamos a leer todo el capítulo. Dice versículo 16 y versículo 17 de segunda de Timoteo 3, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Dios. Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Esta semana meditaba en este pasaje y resaltaba este versículo donde dice toda escritura es inspirada por Dios. En primer lugar, ¿qué significa esto? Que toda la palabra de Dios, absolutamente toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada. Inspirado significa soplo de Dios. Amén. O sea que Dios sopló sobre aquellos hombres, escritores, para que ellos escribieran lo que Dios quería que escriban. Lo que sí podemos encontrar en cada uno de los libros es una impronta de la persona, de su personalidad, de sus características históricas también. No vamos a encontrar que escribía igual el apóstol Pablo que tal vez Job o Moisés, por su entorno social, político, y estamos hablando que hay miles de años de diferencia. Pero lo maravilloso que esta palabra inspirada por Dios tiene un hilo conductor. Es como si lo hubiese escrito justamente una sola persona a cada uno de los libros, porque no hay ni una sola contradicción, ni un libro con otro. Encontramos cantidad de doctrinas y enseñanzas. No solo que no hay contradicción, sino que se complementan una a la otra, y escritores que no solamente no vivieron en el mismo lugar, en la misma región, sino que tuvieron diferencias no de siglos, sino a veces de milenios. Maravilloso, ¿verdad? Y la inspiración de Dios que viene sobre la palabra tiene que ver con esto, que Dios es poderoso para preservarla aún en estos días.
La otra vez en un foro, hubo una especie de debate entre algunos religiosos y algunos creyentes. Y estos religiosos estudiosos también de teología decían, ¿cómo es posible que ustedes se basen en la Biblia solamente y no tengan en cuenta otras cosas cuando la Biblia a través del tiempo va quedando caduca porque se escribió hace muchos años y ya no deberíamos tomarla en la actualidad tal y como era en aquel tiempo? Debe cambiar, debe ser modificada. Cuando la misma palabra dice que es la palabra de Dios y permanece ¿para cuándo? Para un tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Para siempre. Y ellos decían, depende de la interpretación de cada uno, que cada uno le quiera dar. Ellos decían, es verdad que nosotros hacemos una interpretación de la Biblia, pero sin el Espíritu Santo podemos hacer un desastre. Es por eso que hoy en día existen tantas religiones, tantas sectas, y que tomaron algún versículo de la Biblia para tomar un pretexto y de ahí hacerse una nueva religión, una secta. ¿No? Tantas veces hemos hablado de eso, hasta hemos dado ejemplos. Tomo un versículo y puedo hacerle decir a ese versículo cualquier cosa. Sin embargo, Dios nos envía, creo que Ariel también mencionaba al principio, debemos estudiar la palabra. No solo leerla, estudiar, porque si no vamos a cometer esos errores tremendos. Y en este tiempo, este pasaje, el apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo, recuerden que Timoteo era como el hijo espiritual de Pablo. Era un joven que en un momento, en una de las cartas, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, etcétera, etcétera. Y aquí en la segunda carta le envía una advertencia. Y en el versículo 1 del capítulo 3 comienza diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos. ¿Peligrosos en qué sentido? Pueden decir, sí, peligrosos por la inseguridad, por los asaltos, etcétera. Sí, pero aquí no se refiere a eso. Aquí se está refiriendo peligrosos en cuanto a personas que tuercen la verdad, personas que se desvían. Y empieza a describir, yo lo voy a leer rápidamente. Dice, del 2 en adelante, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más dice? Sin afecto natural. O sea, hasta han perdido lo que por naturaleza está bien. Hace tiempo discutía con unas personas acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y también con el tema del aborto y etcétera, etcétera. Y por el tema de la homosexualidad también. Y me decían, no, pero eso está bien. Le digo, y está bien que se cambien de sexo, etcétera. Y yo le decía, no. La Biblia me habla de hombre, de mujer. Dice, bueno, pero eso es religión. Le digo, pero la naturaleza habla de eso. Hay hombre o mujer. Y hasta genéticamente hablando, hay hombre o mujer. No existe un tercero, ni cuarto, ni quinto, ni ningún otro tipo de sexualidad. Dice, bueno, pero nosotros podemos ir más allá de la naturaleza. O sea, ya perdieron el rumbo. Ya ni siquiera lo natural les convence. Antes decían, no, bueno, pero la madre naturaleza. Lo que naturaleza manda. O sea, y dejando a Dios de lado, ¿no? Y ahora ni siquiera la naturaleza, según sus preceptos. Por eso dice, sin ningún afecto natural. Ni siquiera lo que se espera como humanamente razonable tiene. Dice además, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores. ¿De qué? De los deleites más que de Dios. Y acá viene la parte importante. Porque uno puede decir, sí, bueno, la gente que está allí afuera en el mundo, etc. ¿Qué dice el 5? Tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. ¿Y dónde están todos estos?
aún metido en las iglesias. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la Biblia, ¿qué dice? ¡Qué poco amor! Diría alguien. No. Nosotros debemos ser sabios, entendidos no solo en los tiempos, sino pedirle al Espíritu Santo cada día, tener discernimiento de espíritu. Hermanos, debemos buscar al Señor. Debemos tomar un tiempo, aunque sea como hoy, para orar, para buscar. Debemos abrir nuestra boca y clamar en su presencia, pedir ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, dijo Jesús, nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Sin el Espíritu Santo, por más que yo estudie un montón, no voy a llegar a la verdad. Necesito de Él. Dice, a esto se evita. ¿Por qué? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera, bueno, y ahí explica cuando Janes y Jambres se rebelaron contra Moisés, se rebelan contra la verdad. Dice más adelante en el 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, hasta ahí vamos bien. Dice también, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque esta es la característica, estos hombres que se visten de piedad, pero que en realidad no son del Señor. Cuando digo hombres, digo mujeres también, ¿verdad? Que no son del Señor, están engañados y engañan también a otros. Como dice la Escritura en otro lugar, ciegos, guías de ciegos. Dice además, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Habla específicamente de la vida de Timoteo porque le habían enseñado a jugar las escrituras desde temprana edad. Su abuela, su madre, aunque su padre era griego, pero le habían enseñado. Y dice ahora, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estudiar tanto la Biblia? Algunos dicen por allí, yo no lo puedo creer. ¿Para qué estudiar tanto la Biblia? Y algunos utilizan tan mal y tuercen y retuercen la Biblia y dicen, no, porque la Biblia dice la letra mata y el espíritu vivifica, entonces no se la pasa, hermano, estudiando la Biblia, usted tiene que ser guiado por el Espíritu. Y yo digo, si no conoce la Biblia, ¿cómo lo va a guiar el Espíritu Santo? En primer lugar. Y además es una mala interpretación de la Escritura cuando dice allí la letra mata y el espíritu vivifica. Está diciendo la letra de la ley por la cual yo conocí que soy un pecador, porque la ley que dice no robarás, no matarás, etc. Yo conozco que soy pecador y por lo tanto me doy cuenta que sin Cristo estoy muerto en delitos y en pecados. A eso se refiere ese pasaje. Y cuando dice el espíritu vivifica, ¿es el espíritu de quién? El espíritu de Cristo, el que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Así que si alguien viene y le dice, no tienen que estudiar tanto la Biblia, repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y mándelo a estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora este versículo en cuestión que estamos viendo esta mañana dice, toda la Escritura es inspirada y útil ¿para qué? Por Dios, y útil ¿para qué? En primer lugar, para enseñar. ¿Qué es enseñar? Enseñar significa comunicar, ¿qué cosa? Conocimiento.
ideas, experiencias, habilidades, hábitos a una persona que aún no lo tiene. Entonces nosotros estamos siempre carentes de cosas que debemos aprender de Dios. Bueno, ¿o hay alguno tal vez aquí que va a decir, no, yo ya me sé toda la Biblia? Conozco gente. Yo ya conozco todo. ¿Qué más me van a enseñar en la iglesia a mí? Bueno, el que dice eso es porque aún no conoce absolutamente nada. Porque el que conoce un poco a Dios y conoce un poco de la Biblia, sabe lo que va a decir, no conozco nada. Necesito aún más de Dios, necesito más porque no me alcanza el tiempo para sumergirme en lo maravilloso que es Dios. Entonces, enseñar significa ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación cómo funciona o cómo resulta algo. Amén. Por eso venimos nosotros a la iglesia y nos instruimos en la palabra de Dios y recibimos enseñanza, porque encontramos en ella cómo aplicar estos versículos para nuestra vida. Amén. Y nosotros no solo somos encargados y responsables de recibir enseñanza, sino de enseñar también a otros. Porque el Señor dijo y dejó un mandato en la iglesia, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole las cosas que yo les he enseñado. ¿O no? Ahora la palabra discípulo en la Biblia significa uno que aprende. Y nosotros, por lo tanto, nos transformamos a la vez en discípulos y en maestros de una u otra manera. Aunque no necesariamente tengamos el ministerio de la enseñanza, pero sí desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia con la palabra y con Dios, podemos enseñar a otros y debemos hacerlo. Amén. Lejos esté de nosotros la crítica. Es diferente. Me junto con él y digo, ay, viste aquel, mirá, hace esto, hace lo otro, etc. Criticamos, pero nunca nos acercamos a enseñarle. No nos llamamos, hermano, ¿puedo tener una charla con vos? Te invito a tomar algo fresco, hace calor. Quiero que abramos la Biblia, la palabra del Señor dice esto, me parece que te estás equivocando. Estoy enseñando. Ahora, si yo me pongo a criticarle y a hablarle y a decirle, estoy incurriendo en una falta y en un pecado delante de Dios. Cuando el Señor nos envía a enseñar, no a criticar. ¿Se entiende la diferencia? Pocos amén, yo sé, enseñar. ¿Y qué enseñamos? La palabra de Dios. Por eso muchas veces, hermanos, cuando he tenido situaciones que resolver con algunas personas, me he sentado y lo primero que está allí en el escritorio es la Biblia. Y le digo, yo tengo mi opinión, pero no puedo decirte mi opinión. Tengo que decirte lo que dice la Biblia. Y tal vez me gustaría decirte otra cosa, pero tengo que decirte lo que dice la Biblia. Y algunos se han ofendido conmigo. ¿Por qué me dijiste esto? Y yo digo, no tengo la culpa, dice la Biblia. ¿Amén? Nosotros no damos opiniones. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios. Amén. Si no nos sometemos a ella, entonces, hermanos, no somos iglesia. Es así. Si soy iglesia, la única cabeza es Cristo. Cristo es la palabra. Por lo tanto, de ella yo me tengo que tomar para poder hablar, andar, decir, etc. y aconsejar. Yo sé que aquí no pasa, pero me he encontrado por allí, ¿no? En algunos lugares lejanos, en otra dimensión. Con personas, ay, viste, no, porque a mí me parece que está mal lo que están haciendo, etc. Ya cuando dijo a mí me parece, dígale, cerra la bocota. No me interesa lo que te parece, decime qué dice la Biblia. Y la Biblia dice, no murmuréis. Y la Biblia dice, no critiquen. Enseñen. ¿Qué más dice? Es útil para enseñar. ¿Qué más? Para redarguir. Y sinceramente, ayer cuando leí esa palabra y tantas veces la leí, nunca se me había ocurrido ver bien el significado de esa palabra. ¿Y qué significa redarguir? ¿Alguno conoce el significado más o menos, tal vez?
No. Ah, qué mal. Redarguir, ¿cómo haría? Hacer volver. Puede ser, sí, puede ser. Tiene algo que ver con eso. Redarguir, cuando busqué el significado, se los voy a leer, aunque, bueno, ya lo he entendido, ¿no? Dice, redarguir implica contraargumentar. O sea, viene una persona con todo un argumento y yo con la palabra de Dios le muestro que está equivocado, ¿no? Contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. ¡Wow! Tremendo. Bueno, eso hace el Señor. Nosotros venimos con un montón de ideas y argumentos propios y, por ejemplo, a veces tenemos esta debilidad. Decimos, yo me merezco algo del Señor porque yo soy bueno. ¿Verdad? ¿No nos ha pasado eso? Y el Señor tiene la obligación de bendecirme. Yo sé que usted no lo hace porque es santo, santo. Pero personas que, aunque sea en su cabeza, tienen, no, pero el Señor a mí tiene que darme esto, tiene que bendecirme porque yo me lo merezco, ofrendo, diezmo, congrego, etc. ¿Cómo no lo va a hacer? Si lo hace con otro, yo estoy en primera fila. Y de repente, cuando venimos realmente a la palabra de Dios, nos encontramos y Dios nos ilumina y empezamos a ver nuestro corazón, nuestra mente, y cada vez nos hacemos más chiquititos y decimos, Señor, hasta borrame de la lista. No merezco nada. Eso es contraargumentar, ¿no? Yo tengo un argumento hecho que yo creo esto y estoy convencido de esto, pero cuando la palabra de Dios me ilumina, me hace entender de que yo soy ¿qué? Soy un pecador, tan pecador como otro. De que necesito de su misericordia y de su gracia y que ya debo estar agradecido, como dice el Señor Jesús a sus discípulos, de que nuestro nombre esté anotado ¿dónde? En el libro de la vida. Felices, los enfermos se sanan, los demonios se nos sujetan, etc. Y ellos venían, Señor, nos pasa todo esto, qué maravilloso. Y el Señor dice, no se alegren tanto en eso, sino en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Suficiente para mí. Maravilloso Dios que por su gracia miró a este pecador que no merecía absolutamente nada y que por su gracia me salvó, igual que usted. Amén. Entonces se nos quita esto. ¿Por qué hay lugares donde hay unos carteles enormes que digan venga y se le terminan todos los problemas y hacen cola para entrar? ¿Por qué? Por el común denominador de las personas, lo que están buscando es una solución mágica en un momento. ¿Verdad? Y cuando hablan de problemas, están hablando de cuestiones momentáneas, pasajeras o carnales. Pero si ponemos un cartel y que dice, venga, arrepiéntase de sus pecados, que hay salvación en Cristo, no hay cola. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso confronta. Primero me está diciendo, sos un pecador. Tenés que arrepentirte. Eso es contraargumentar. Por eso no podemos ir con un mensaje distinto al mundo. No podemos decirle todo va a estar bien, no podemos decirle no importa la vida que lleves, ven a la iglesia. No, tenemos que contraargumentar. Como yo contaba y lo digo rápidamente, he hablado con más de una persona, pero personas diciendo, si hay un cielo yo voy, aunque no creo en Dios, aunque no creo si existe el cielo, pero si llega a existir el cielo, cuando yo muera voy al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Soy un buen vecino, soy esto. Y yo le dije, ninguno bueno va a ir al cielo. ¿Cómo que no? No, porque no hay ni uno bueno en realidad. La Biblia dice que solamente bueno es Dios, por eso Él está en el cielo. Y no hay ni siquiera uno bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que si no te arrepentís, aunque creas que sos bueno, no vas a ir al cielo. Bueno, contraargumento. Eso es contraargumentar. Hágalo, hermanos, está bueno. A algunos se les va a ofender un poco, pero tal vez eso produzca salvación en esa persona. Tal vez se enoje con usted, pero al tiempo después lo llame. ¿Sabes? Estoy yendo a mi iglesia. A Pablo se le enojaron más de una vez, ¿no? En una de esas terminó abajo de una montaña de piedra. Lo echaron de la ciudad y lo apedrearon. Lo bueno es que Pablo, ahí ya se jubiló,
se levantó, pidió licencia con goce de sueldo, y se fue a su casa. No, Pablo se levantó y entró en la misma ciudad y le siguió predicando. Gloria a Dios, amén. ¿Qué más dice? Dice para corregir. Y ahí nos duele, ¿verdad? Corregir, ¿qué significa? Hacer que disminuya o desaparezca un defecto. Pero si yo me miro en el espejo y soy re lindo y perfecto. Bueno, el tema es que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Verdadero, que alumbra. Y cuando la palabra de Dios alumbra, me veo los defectos. Mi esposa me cortó una patilla más larga que la otra. Tengo más arrugas acá y ahora. Y empiezan a aparecer. La palabra de Dios sirve para corregir. Nos muestra cómo estamos en la verdad, en nuestro corazón. Aunque nosotros, como dice también la Escritura, podamos tener apariencia de piedad. Pero Dios ve el corazón. Dios sabe, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y allí es donde el Señor está actuando esta mañana y diciendo, hay que corregir. Hay que corregir. ¿Y con qué nos corregimos? Con la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra, a estudiar la palabra. Acá vimos todo lo que no debemos ser en este capítulo 3. Y lo que sí debemos ser nosotros es personas que estudian la palabra, que son fieles a Dios. Pero no dice solamente eso, dice instruir. Es útil para instruir. Bueno, decimos, pero ya dijimos enseñar. No, pero dice también instruir. Instruir es proporcionar conocimientos, habilidades o ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Porque no es solamente tener el conocimiento, sino la formación. La formación me lleva a tener una estructura diferente a la que tenía antes. Bueno, esta palabra se usaba mucho o se usa en el servicio militar, en el ejército, dar la instrucción, ¿verdad? ¿La instrucción qué era? Carrera a mano. Salta, rana, no sé. ¿Hay alguno que hizo servicio militar acá? Bueno, no. Acá, ¿verdad? Hay todo un proceso, un procedimiento que lo lleva a la persona a hacer algo para que esté apto para otra cosa. Una instrucción. Dice, instruir también es informar a alguien acerca de algo o comunicarle avisos o reglas de conducta. ¿Amén? Entonces decimos, no, bueno, pero el Señor es bueno, Dios es amor. Si me olvido, si no lo hago, etcétera, total. No, hay una instrucción de parte de la palabra de Dios donde nosotros debemos ser fieles, donde debemos permanecer en Él de una manera que Él ha determinado, no como nos parece a nosotros. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que se han querido acercar a Dios de la manera incorrecta, no como Dios decía. Tenemos a Saúl que quiso ofrecer el sacrificio a Dios y él no era el encargado de ofrecer sacrificio. ¿Y qué pasó? Perdió el reino. ¿Verdad? Y tenemos otros ejemplos más de personas que quisieron o servir a Dios o acercarse a Dios, pero de una manera inapropiada. Por eso debemos conocer la Biblia. Tenemos esas personas que dicen, bueno, yo no me congrego, no tengo pastor, mi único pastor es el Señor, y yo voy por la vida cantando alegre y ministrando encima. La Biblia dice que debemos formar parte de la iglesia. ¿O no? De que somos miembros de un cuerpo y que nos debemos sujetar los unos a los otros. Si yo ando suelto por ahí, es una cosa extraña, rara. Yo no sé ustedes que son jóvenes también como yo, que había una serie antigua que era Los Locos Adams. Bueno, y no andaba una mano por ahí en la familia sola. A los chicos no saben, ¿no? Una mano. Y era algo que daba cierta impresión. Imagínense acá de repente una mano caminando sola. A mí no me va a causar mucha gracia. Es como eso, es algo antinatural.
No tiene nada que ver, no es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, hay cada barbaridad que escucho y sobre todo sigue pasando en las provincias, etc. Personas que andan sueltas por ahí y van de casa en casa o en iglesia diciendo yo tengo este ministerio, etc. Y cuando le preguntan, ¿quién es tu pastor? El Señor. Sí, el Señor es el pastor de todos, pero ese Señor mandó que nosotros estemos unidos a la iglesia, bajo sujeción. Amén. En unidad espiritual. Entonces aparece esto, la instrucción. No es en vano la instrucción. No puedo servir a Dios como a mí me parece, sino como la palabra de Dios dice. Y por último, ¿qué dice? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué, hermanos? Una buena obra. Bien, dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo esto de que la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para que nosotros seamos perfectos, preparados para toda buena obra. ¿Cómo tenemos que ser? Perfectos. Levante la mano el que es perfecto. Entonces tiene que seguir estudiando la Biblia. A ver. Si usted levanta la mano y me dice que ya es perfecto, ni venga ya. Vaya con el Señor. No, ninguno somos ya perfectos, pero debemos buscar la perfección. ¿Y qué significa ser perfecto? Conocer la Biblia, y la palabra de Dios dice, en el libro de Juan, el primer versículo dice, en el principio era el verbo, ¿y qué más dice? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y está hablando de Jesús, y que a la vez es la palabra misma. O sea que cuando habla que debemos ser perfectos, se refiere a que debemos ser como ¿quién? Como Jesús. Si alguno ya ha llegado a esa medida, desestime este mensaje. Si le falta aunque sea un poquito así, entonces debe perfeccionarse. ¿Para qué? Para estar preparado. ¿Para qué, hermano? Para tocar la guitarra, para tocar el piano, para dar un mensaje el día domingo. No, para toda buena obra. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo como para el Señor. Para toda buena obra. Amén. Entonces, yo esta mañana le voy a pedir a todos los imperfectos que se pongan de pie. Yo ya estoy. Fui el primero, como dice Pablo, de los pecadores el primero. Y vamos a hacer una oración muy sincera de nuestro corazón. Y vamos a mirarnos un poquito a nosotros mismos y decirnos, Señor, la verdad que me falta tanto, pero tanto para ser perfecto. Me falta tanto para ser como vos. Amén. Si es así, va a ser una oración sincera que Dios va a escuchar. Y le vamos a decir, Señor, ayúdame a conocerte más a través de tu palabra para ser perfecto. Amén. Amado Padre, maravilloso Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos redarguye, nos confronta para que veamos que realmente somos imperfectos, que no merecemos nada en realidad. Pero aún así, todo por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, tú nos sostienes, nos das nuevas fuerzas. Nos has dado la posibilidad de conocerte, Dios, de abrir nuestros ojos, de darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Por esta mañana venimos delante de tu presencia y como cantábamos hace un rato, tengo hambre de ti, Señor, porque necesito más de tu presencia, más de conocer tu palabra para perfeccionarme para toda buena obra. Quiere decir en todo lugar, aquí en la congregación, en mi hogar, en mi trabajo, en la escuela, en el barrio, en todo lugar, debo ser perfeccionado para toda buena obra. Mostrarte a ti, Señor, significa en cada momento, con mis actitudes, con mis palabras. Por eso esta mañana te pedimos perdón, porque hemos fallado muchas veces.
Porque hemos dejado salir, Señor, esa carnalidad o ese hombre viciado del pecado y que nos ha hecho, Señor, transgredir tu ley. Te rogamos en esta mañana que nos perdones, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, nos limpie. Que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de pecado.